Hubo un tiempo en que el silencio parecía ser la única respuesta que los hijos de Israel recibían. Durante años, su clamor había subido al cielo. Los gritos de los oprimidos en Egipto llenaban el aire, pero no había alivio. Los látigos golpeaban, el trabajo era duro y la esperanza se desvanecía lentamente. A veces, cuando el sufrimiento se alarga, creemos que Dios ha olvidado. Pero Él nunca olvida. Sus promesas no se borran con el tiempo. Solo esperan el momento perfecto. En medio de ese silencio, Dios estaba preparando algo. En el desierto, lejos del ruido y de los palacios, Moisés pastoreaba ovejas. Había huido del Egipto que lo vio crecer y ahora vivía una vida tranquila, casi escondida. Pero Dios no había terminado con él. En la zarza ardiente, el fuego del llamado divino encendió su corazón. Moisés escuchó la voz de aquel que nunca abandona. «He visto la aflicción de mi pueblo», le dijo el Señor, «y he descendido para librarlos». Pero la misión no sería fácil. Cuando Moisés regresó a Egipto, el corazón del faraón era tan duro como el mismo desierto. En vez de liberar al pueblo, aumentó su carga. Los capataces eran más crueles, los días más largos, las lágrimas más abundantes, y el pueblo, confundido, comenzó a dudar. «¿Por qué, Señor? ¿Por qué nos trajo Moisés si las cosas empeoraron?», murmuraban. Moisés también sintió el peso de la culpa. Miró al cielo y dijo, «¿Por qué afliges a este pueblo? ¿Por qué me enviaste?». Qué humano es ese momento, cuando obedecemos y en lugar de ver resultados, vemos más dolor. Cuando pensamos que hicimos todo bien, pero la respuesta parece no llegar. Y fue entonces cuando Dios habló nuevamente no con ira, sino con ternura y poder. «Ahora verás lo que haré con Faraón», dijo el Señor, «porque con mano fuerte los dejará ir y con mano poderosa los echará de su tierra». Dios le recordó su nombre, su promesa y su pacto. «Yo soy Jehová. Aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Les prometí darles una tierra y he oído el gemido de mis hijos. Yo los sacaré, los libraré de la esclavitud, los redimiré con brazo extendido». Esa palabra, redimir, no era solo para Israel, era una promesa eterna, una sombra de lo que un día Cristo haría por toda la humanidad. Porque el mismo Dios que escuchó a los esclavos en Egipto, escucha también a los corazones cautivos de hoy, a los que sienten el peso de sus cadenas, a los que creen que ya no hay salida. Moisés escuchó la voz del Eterno y la fe volvió a encenderse. Se levantó junto a Aarón, su hermano, y fueron al pueblo para transmitirles el mensaje. El Señor dice, «Yo los sacaré de la opresión». Pero el pueblo estaba tan agotado que no podía creer. El dolor les había robado la esperanza. Qué difícil es creer cuando el sufrimiento nos ciega. Pero Dios no depende de nuestra fuerza para cumplir lo que promete. Él es fiel, aunque el hombre dude. Dios mandó a Moisés a presentarse ante el faraón, no con espadas, sino con palabras. Jehová, el Dios de Israel, dice, «Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto». El faraón se burló. «¿Quién es Jehová para que yo escuche su voz? No conozco a Jehová y tampoco dejaré ir a Israel». Era el orgullo de un corazón endurecido, el poder humano enfrentándose a la autoridad divina. Pero detrás de esa negativa, Dios estaba mostrando su soberanía. Nada escapaba de su plan. El faraón endureció su corazón y el pueblo siguió oprimido, pero en los cielos algo se estaba moviendo. Dios no había olvidado una sola lágrima. Cada lamento, cada suspiro, cada oración desesperada, todo había sido escuchado. A veces parece que Dios tarda, pero no es tardanza, es preparación. Mientras el enemigo se engrandece, el Señor afila sus instrumentos. Moisés dudaba de sí mismo. ¿Cómo me escuchará el faraón si ni siquiera me escucha el pueblo? Y Dios, con la paciencia de un padre, le recordó,
Yo te he puesto por Dios ante Faraón. Tu hermano, Aarón, será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande. En otras palabras, no te preocupes por lo que no puedes, preocúpate por obedecer. Y ese mensaje sigue vivo hoy. Hay momentos en que Dios nos envía a lugares imposibles, frente a personas que no escuchan, en circunstancias que no entendemos. Pero Él no nos pide resultados, solo obediencia. Porque detrás de cada no del mundo hay un sí escondido en el tiempo de Dios. Israel seguía bajo el yugo, pero el cielo ya había decretado su liberación. Y cuando Dios promete, nada ni nadie puede impedirlo. Moisés aprendió a confiar, no en su voz temblorosa, sino en el poder del Dios que lo enviaba. El Señor le mostró señales. Su vara se convertiría en serpiente, su mano sería sanada del mal, el agua del río se tornaría sangre. No eran trucos, sino recordatorios de que lo imposible se somete ante el Creador. Dios no le pedía a Moisés ser fuerte, le pedía creer. Y así comenzó una de las historias más poderosas de toda la Escritura, el proceso de liberación. Pero antes de las plagas, antes del mar que se abriría, antes de la libertad, vino esta promesa: yo estaré contigo. Esas palabras son el corazón de toda esperanza. No importa cuán grande sea la opresión, si Dios está contigo, hay salida. No importa cuánto se resista el faraón, si Dios lo ha decidido, la libertad llega. Israel aún no lo sabía, pero su noche más oscura estaba a punto de terminar. El Señor no solo los sacaría de Egipto, también los formaría como su pueblo. Les enseñaría a confiar, a caminar con Él, a creer sin ver, porque la verdadera liberación no comienza cuando las cadenas se rompen, sino cuando el corazón aprende a confiar. Y hoy, este relato nos recuerda algo eterno. Dios sigue siendo el mismo. Aún escucha el clamor de los que sufren, aún levanta a los que creen que ya no pueden, aún cumple promesas, aunque el tiempo parezca tardar. Él es el Dios que no olvida, que no falla, que no miente. Quizás tú, como Moisés, sientes que no puedes más, que el peso del llamado es demasiado o que tus oraciones no llegan. Pero recuerda, antes de liberar al pueblo, Dios fortaleció al mensajero. Antes de abrir el mar, enseñó a Moisés a creer. Tal vez este desierto que atraviesas no es un castigo, sino una preparación. Y la voz que un día habló desde la zarza sigue susurrando hoy. Yo soy el que soy, yo estaré contigo. Esa es la promesa. Y cuando el Eterno promete, su palabra nunca vuelve vacía. Si te gustó el video, déjame un like, compártelo con tus amistades. Comenta qué te pareció y no olvides suscribirte al canal y tocar la campanita para nuevo contenido. Gracias por ver.